En nuestra clase número 14 de métodos numéricos vamos a comenzar nuestro estudio de ecuaciones diferenciales. En especial, en esta parte del curso nos vamos a concentrar en ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Estas ecuaciones diferenciales que vamos a estar estudiando tienen esta estructura matemática. El objetivo que vamos a perseguir en esta sección de nuestro curso consistirá en determinar quién es la función f de x. Ese es nuestro objetivo fundamental. Dada una ecuación diferencial, ¿cómo podemos determinar la función f de x? Las técnicas que tradicionalmente se utilizan, ustedes las estudiaron en su curso de ecuaciones diferenciales. Aquí únicamente vamos a dar un muy breve repaso acerca de esas técnicas y lo que nos va y nuestro objetivo será implementar métodos en la computadora que nos permitan calcular soluciones a estas ecuaciones. Entonces, nuestro objetivo es determinar f de x y vamos a estar concentrados en aquellos problemas de condición inicial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para poder determinar el valor de la función f de x, debemos conocer el valor de dicha función en un instante en el que x valga 0. En algunas ocasiones se acostumbra a trabajar, en lugar de la variable x, se acostumbra a trabajar con la variable t de tiempo. Y se dice que nosotros debemos conocer el valor de nuestra función a un tiempo igual a 0, a un tiempo inicial. Por eso es que estos problemas se llaman problemas de condición inicial. Es importantísimo, es imprescindible que se conozca dicha condición inicial. Ahora vamos a platicar un poco acerca de la estructura de esta ecuación diferencial. Les repito, nuestro objetivo es calcular la función f de x. A ver, ¿qué más podemos decir acerca de esta ecuación diferencial? Esta ecuación diferencial tiene por aquí un a0, que es una función de x. Puede ser pues cualquier función de x, es una función. El término g se llama término de excitación. Bueno, como el título de esta diapositiva lo sugiere, estamos estudiando ecuaciones diferenciales de primer orden. Y eso quiere decir que en nuestra ecuación diferencial, la cual es una ecuación que contiene derivadas, en dicha ecuación diferencial aparecen exclusivamente derivadas primeras, como se está señalando aquí. Si nosotros analizamos la ecuación diferencial en cuestión, vamos a ver que ahí hay una derivada, pero únicamente es una primera derivada. Por eso es que se llama de primer orden. Si hubiera una segunda derivada, la ecuación se llamaría ecuación diferencial de segundo orden, y así sucesivamente. Esta ecuación diferencial, además, se dice que es una ecuación diferencial lineal. Algunas veces, con toda seguridad has trabajado con operadores matemáticos que son lineales.
Por ejemplo, a ver, vamos a escribir operadores lineales. Y de una manera intuitiva puedes conocer la respuesta a la siguiente pregunta que voy a plantear. Si yo tengo una derivada y tengo por aquí una suma de funciones, por ejemplo, que yo tengo una constante a multiplicada por una función f de x más una constante b multiplicada por una función g de x. ¿Cuál es el resultado de efectuar dicha derivada? Pues rápidamente nosotros en primer lugar sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por lo tanto, de una forma totalmente natural, escribimos lo siguiente: la derivada de esta suma es la suma de las derivadas. Y finalmente, nosotros sabemos que toda constante, por ejemplo, la a, en este caso la a y la b, esas dos constantes pueden salir de la operación de derivada sin afectar. Por lo tanto, escribimos a multiplicado por la derivada de f de x más b multiplicado por la derivada de g de x. Entonces todas las operaciones que satisfagan esta propiedad, la derivada, perdón, la operación cuando es aplicada a una suma es la suma de esas operaciones, y si toda constante puede salir de la operación, entonces estamos ante un operador lineal. Y el ejemplo con el que estamos trabajando es la derivada. La derivada sería un operador. Lo voy a poner ahí como O de operador. No es el único operador lineal que nosotros conocemos. Desde luego podemos citar muchos ejemplos más. Por ejemplo, la integral. Si nosotros tomamos la integral de una suma, de la misma suma, nosotros prácticamente en automático aceptamos que las constantes salen de la integral y que la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces la integral es una operación lineal. Existen más operaciones lineales. Por ejemplo, la transformada de Laplace. Una de las propiedades más importantes de la transformada de Laplace es que si nosotros aplicamos la operación de transformada a la misma suma de funciones, entonces podremos separar la operación aplicada a una suma como la suma de las operaciones. Me refiero a lo siguiente: saco la constante y aplico la transformada de Laplace a la función f de x, y acá saco la constante y aplico la transformada de Laplace a la función g de x. Entonces la transformada de Laplace también es una operación lineal. ¿Por qué decimos que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal? Lo decimos en el mismo sentido. Esta ecuación diferencial nosotros podemos pensar, entre comillas, en tomar la función f de x, que aparece ahí en ambos términos de la ecuación. Podríamos, entre comillas, pensar en factorizarla y colocarla
hacia la derecha en la siguiente forma de, aquí escribimos la derivada más la función a0 de x y nosotros escribir la función f de x hasta la derecha. Entonces este término que aparece entre corchetes, que yo voy a decir que es le voy a llamar L a todo lo que hay ahí entre corchetes. Yo puedo decir que L es una operación lineal. Y en este sentido, si yo tomo esa operación lineal y se la aplico a un par de funciones, a por f más b por g, entonces se va a satisfacer la propiedad de linealidad. L aplicado a f más b aplicado a g, más b por L aplicado a g. Ahí está. Por eso se dice que esta ecuación diferencial es lineal, porque si nosotros tomamos esta f, la factorizamos, obtenemos aquí entre corchetes un operador que satisface la propiedad de linealidad. ¿Qué más podemos decir acerca de esta ecuación diferencial? En algunos casos se presentan ecuaciones diferenciales homogéneas. Una ecuación diferencial homogénea es cuando el término de excitación vale 0. En ese caso, la ecuación diferencial se reduce simplemente a esto que estoy escribiendo aquí. La derivada de f respecto a x tiene que ser, más a0 de x por f de x tiene que ser igual a 0. Esta es una ecuación diferencial lineal homogénea. Vamos a repasar cómo resolver algunos casos bastante sencillos de estas ecuaciones diferenciales. Bueno, hoy vamos a estudiar cómo resolver el siguiente caso sencillo. Vamos a estudiar el caso sencillo en el que la función a es una constante que vamos a llamar simplemente a. Y además, el término de excitación vale 0. En este caso, la ecuación diferencial resultante es simplemente esta que estoy escribiendo aquí. Y entonces debemos idear métodos para que nosotros, conociendo la condición inicial, recordemos, esto es sumamente importante, para que conociendo la condición inicial, nosotros podamos hallar la solución a esa ecuación diferencial que acabo de pintar en amarillo. De momento, se me ocurren dos procedimientos para hallar la solución. Uno es por integración directa y otro es mediante el uso de algún teorema importante. A ver, voy a copiar nuevamente estas dos expresiones para plantear ambos métodos de solución. En primer lugar, vamos a estudiar la solución por integración directa.
Vamos a escribir el primero de nuestros métodos, integración directa. Pues bien, vamos a manipular aquí algebraicamente nuestra ecuación diferencial. Vamos a escribir la derivada de f respecto a x va a ser igual a menos a veces f. Aquí está. Ahora vamos a pasar este término, esta función f, la vamos a pasar dividiendo al lado izquierdo de nuestra ecuación. Y el diferencial de x lo vamos a pasar al lado derecho multiplicando. Nos va a quedar lo siguiente. La diferencial de f dividida entre f igual a menos a por dx. Y ahora vamos a integrar la parte que está a la izquierda y la parte también que está a la derecha. Vamos a integrar desde un valor x0, un valor inicial, hasta x, un valor arbitrario. Diferencial de f de x entre f de x. Y a la derecha también. La integral permite a la constante salir de la operación x inicial, x final. Diferencial de x. Ahora a la izquierda nosotros tenemos que la integral de esta expresión es simplemente el logaritmo de f. Y todo esto tiene que ser evaluado desde x inicial hasta x final. Y lo mismo aquí a la derecha. Escribo menos a. Esto es x evaluado desde x0 hasta x final. Evaluar significa sustituir la función aquí en el límite superior y restarle la función en el límite inferior. Y esto es menos a x menos x0. Nosotros sabemos que el logaritmo de una resta, lo voy a escribir aquí en rojo, tiene una propiedad importante. Es el logaritmo de a menos el logaritmo de b es igual al logaritmo de la división, a entre b. Por lo tanto, podemos escribir esto, el logaritmo de esta resta puede escribirse así, logaritmo de f de x entre f de x0. Y esto es igual a menos a x menos x0. Para lograr despejar esto que está en el argumento del logaritmo, nosotros vamos a calcular la exponencial a toda la expresión. Me refiero a que vamos a calcular e elevado a la logaritmo de f entre f en x0 igual a e a la menos a x menos x0. Nosotros sabemos que la exponencial es la función inversa del logaritmo, por lo tanto aquí f de x, acá f en x0 tiene que ser igual a e a la menos a por x0 por e a la más a x0. Simplemente estoy dividiendo, estoy expresando esta exponencial como el producto señalado aquí abajo. Y finalmente f en x0, perdón, f en x es la función evaluada aquí e a la a x0 multiplicado por e a la menos a x. Habitualmente la x0 puede tomarse como 0.
Y en este caso, yo voy a tener aquí f evaluada en 0, e elevado a la 0 me da 1 y ya no lo voy a escribir, y e a la menos ax. Observemos que esta es la solución a nuestra ecuación diferencial, y como les mencioné al inicio, es importante conocer la condición inicial de la ecuación diferencial. Si no conocemos la condición inicial, no vamos a poder resolver la ecuación diferencial. En este caso, esta ecuación diferencial con la que estuvimos trabajando tiene un comportamiento exponencial. Es una exponencial que decae. Si nosotros graficamos esta función, encontraremos que aquí tenemos el valor de f0 y conforme x se incrementa, el valor de la función disminuye. Y ese es el comportamiento típico de una exponencial con argumento negativo. Tiene un comportamiento que decae. Entonces, este es el primero de los métodos que vamos a discutir, el método de integración directa. Existe otro método, el cual ahorita nos va a facilitar mucho la vida, y este método, igual llevado hasta sus últimas consecuencias, permite una solución a una amplia variedad de ecuaciones diferenciales. Y voy a utilizar un hecho importante. La solución a una ecuación diferencial, que voy a abreviar como E.D. Esto significa ecuación diferencial. La solución a una ecuación diferencial lineal es la exponencial. Por lo tanto, yo voy a proponer que la función f de x sea una función exponencial. Voy a escribir aquí e elevado a la lambda x. Y de momento lambda, que es una letra griega, ya sabemos, lambda es una constante. Pues bien, vamos a sustituir nuestra propuesta en la ecuación diferencial. Nos va a quedar la derivada de e a la lambda x respecto a x más a veces la función f de x, es decir, e a la lambda x, igual a 0. La derivada de la exponencial es ella misma, y por la regla de la cadena escribimos lambda e a la lambda x más a e a la lambda x, y esto tiene que ser igual a 0. Vamos a factorizar esa exponencial. Nos va a quedar lambda más a es igual a e a la lambda x. Por lo tanto, podemos cancelar esta exponencial y vamos a despejar lambda igual a con signo negativo. Por lo tanto, la solución a esta ecuación diferencial es f de x, y vamos a colocar una constante aquí, una constante que va a acompañar a la exponencial que yo propuse, e a la lambda x, pero sabemos que lambda es menos a. Y finalmente voy a imponer la condición inicial. Yo voy a imponer que f en 0 sea algo conocido. Entonces aquí pues nosotros vemos que cuando yo sustituyo esta x por un 0, me va a quedar e elevado a la 0. Toda cantidad elevada a la 0 es 1, y por lo tanto a es igual a la condición inicial. Y ya tenemos nuestra solución. F evaluada en 0, la condición inicial, multiplicada por la exponencial e a la menos ax. Entonces con esta solución, con estas técnicas de solución a esta ecuación diferencial
de primer orden es que comenzamos nuestro estudio de ecuaciones diferenciales. Y este breve repaso es para que nosotros podamos implementar ecuaciones diferenciales en la computadora, hacer implementaciones en Python y verificar con estos métodos analíticos nuestros resultados. Nos vemos pronto con más de este tema de ecuaciones diferenciales.